Muy bienvenidos a todos, buenos días, bienvenidos a Conocer el Mercado 4, Fondos Comunes de Inversión al segundo encuentro. Y hoy la verdad que tenemos un privilegio, un invitado de lujo. Buen día, Mariano Fiorito. Mariano Fiorito, muchísimas gracias por participar. Mariano es el Country Head de Schroders, Fondos Comunes de Inversión de Argentina y de Uruguay. Mariano, bienvenido, muchas gracias por estar acá. La verdad que tener a un líder de la industria de fondos comunes de inversión que nos venga a hablar no es algo que tengamos todos los días, así que te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mario, y nada, para mí agradecer también a gente de Vima por todo el trabajo que están haciendo en difusión del mercado de capitales. Para mí es un placer aportar mi granito de arena y espero que tengamos una sesión donde se puedan evacuar todas las dudas que tienen con respecto a los fondos. Sin duda, sin duda. Recuerden que no está habilitado el chat, está habilitado el espacio de Q&A, de preguntas y respuestas, con lo cual ustedes si quieren pueden ir adelantándolas. Seguramente Mariano muchas las va a responder a lo largo de su presentación y si no al final vamos a poder responder las preguntas. Mariano, ¿cómo arrancaste en todo esto? ¿Qué es la industria de fondos? Contanos, a ver, ¿qué tenemos que saber de la industria de fondos hoy que estás ahí en el día a día vos? Bien, Y primero, aprendo de paso yo, de paso aprendo yo. primero presentarme y les voy a contar un poco con Mario, hablando previo al armado de este evento, decíamos, bueno, Sí. cómo es una forma para introducir al mercado. Yo creo que siempre la mejor forma es contar la historia personal, ¿no? Y primero, yo soy Mariano Fiorito, soy licenciado en finanzas. Comencé en el medio de la licenciatura, tenía la necesidad de empezar a trabajar, entonces me volqué al sector financiero, comencé a trabajar en Banco Patagonia y ya de a poquito ya veía que tenía interés por el lado del mercado, así que traté de hacer lo posible para acercarme a la mesa de operaciones del banco. Y luego terminé un programa de jóvenes profesionales en Banco Patagonia. Entré en lo que fue la gestora de fondos comunes de inversión, con lo cual soy ya casi 20 años de experiencia en la industria y hace 15 que estoy en Schroders. Schroders, para quien no lo conoce, es un asset manager global. Tenemos presencia en 38 países. Manejamos activos por cerca de $1 trillón. A veces esos números asustan. Para ponerlo Sí. en perspectiva, son 2 PBI y medio de Argentina. Wow. Entonces, un poco esa es toda la cantidad de activos que tenemos en Argentina, a nivel global. En Argentina tenemos una historia bastante particular. Somos una gestora que lleva cerca de 90 años en el país. La compañía tiene presencia desde 1932 en Argentina. Somos la gestora independiente, que ahora voy a contarles un poco más qué significa ser una gestora independiente, pero somos la gestora independiente más grande del país actualmente. Y a ver, ¿qué son los fondos comunes de inversión? La verdad, yo vi un poco la presentación que hicieron y la verdad que lo abordaron muy bien. Los fondos comunes de inversión es un vehículo financiero que lo que hace es que muchos actores se junten para tener un objetivo común de inversión. Y eso lo que hace es que sea muchísimo más eficiente, donde el patrimonio es administrado por una sociedad gerente, en la cual en la sociedad gerente la componen profesionales de inversión. Entonces, lo que creo que es un vehículo que democratiza las inversiones, ¿no? Porque permite que un inversor Mario retail dijo pueda esto. acceder a un universo de inversiones que quizás de forma individual no lo podría acceder. Y también lo que genera es que sea administrado por profesionales, ¿no? Con lo cual, obviamente hay un abanico muy grande de activos financieros para invertir y vamos a tratar de contarles un poco qué tipos de fondos existen y cuál es la realidad de la industria, pero diría que lo primordial es esto de poder democratizar el manejo profesional de las inversiones y ese es un rol muy importante de la industria de fondos. Importante. Ujú. Em, si querés, Mario, comparto un poquito lo Sí, que es. por favor, Mariano, por favor. Bien, la idea es poder contarles desde el punto de vista práctico
cómo es la realidad de la industria de fondos comunes de inversión hoy y qué es lo que tienen que mirar o qué es lo que pueden analizar en lo que respecta a los distintos tipos de fondos que existen en la industria. Entonces yo voy a compartir pantalla ¿Cómo no? y díganme si se ve. Ujú. Eh, Perdón, Mariano, yo sé que vos no lo vas a decir por una cuestión de que por ahí quieres que no me importa humildad, pero además Mariano es miembro del board, o sea, del Consejo de Administración de la Asociación de Analistas Financieros Certificados o Charter Financial Analyst, que es una certificación a nivel internacional que yo le diría que es la número uno a nivel internacional, que exige haber rendido 3 exámenes dificilísimos, largos, y es una certificación muy relevante de tener para un participante del mercado. Así que yo me saco el sombrero, Mariano, ante todos los CFAs. bueno, gracias. Sí, sí. Yo, como les decía, hace 15 años que trabajo en la industria, hoy estoy a cargo de lo que es el negocio para Argentina y Uruguay en Shoulders, pero mi pasado viene del lado de haber estado en el manejo de los activos, ¿no? De ser un portfolio manager. Estuve casi 14 años de mi vida liderando un equipo de inversiones, con lo cual eh, todo lo que es la visión del mercado lo llevé a la práctica y yo manejé fondos como una inversión, sino hoy en día estoy un poquito más en el negocio, pero un poco ese es mi pasado. Les quería un poco mostrar lo que es la realidad de la industria. Esto es una plataforma que es bastante común, bastante usada en lo que es la industria de fondos comunes de inversión, que lo que hace es analizar todos los datos que están disponibles. Y primero yo les decía, yo es la gestora independiente número uno del mercado. Entonces, lo primero que nos tenemos que decir es qué significa ser una gestora independiente y qué significa ser una gestora bancaria, ¿no? Esas son los dos grandes grupos que existen en lo que es la industria de fondos. Una gestora independiente principalmente son las que no tienen ningún negocio asociado, o sea que no tienen una LIC o no tienen ningún grupo asociado. Ese es el caso de Shoulders. Nosotros exclusivamente nos dedicamos a manejar activos de terceros. Y lo que son las gestoras bancarias, como el nombre lo dice, es simplemente gestoras que también tienen un banco atrás. ¿Y por qué hacen esa distinción? Porque normalmente lo que uno observa es que las gestoras bancarias tienen un porcentaje bastante relevante de lo que es el manejo del efectivo, ¿no? De los fondos más de liquidez. Ah, Es un porcentaje muy grande de la industria. Un poco lo que vamos a mostrarles también es por tipo de fondos. Pero primer concepto para compartir es las gestoras se dividen entre gestoras bancarias y gestoras independientes. Las gestoras bancarias son las que lideran el weight, principalmente porque la industria argentina tiene mucho porcentaje de cash management, mucho porcentaje de market. Existe después todo lo que son las gestoras independientes y nosotros lideramos el ranking en lo que es ese tipo. Después le dije, bueno, veamos por tipo de fondos. Existen fondos de money market, fondos de renta fija, lo que son los denominados T+1, que es prácticamente un fondo de renta fija de muy corto plazo. Después están lo que son los fondos de destino específico, ahí hay fondos PYME, fondos de infraestructura, claro. de renta mixta que invierten en acciones y renta fija, y después tenemos los fondos de acciones, ¿no? Lo de renta variable. Y algo muy interesante, y también uno de los desafíos que tenemos como industria es, fíjense, el porcentaje de los fondos de money market en relación al total de la industria, ¿no? Es una industria que cerca del 60% de sus activos están volcados en fondos de money market, ¿no? Fondos transaccionales. Eh, Después tenemos un porcentaje interesante en todo lo que es fondos de renta fija y fondos de T+1, que son los fondos transaccionales de quizás similares a o lo que podría ser un sustituto o un reemplazo de un retorno similar a lo que podría llegar a tener un plazo fijo, pero en un plazo de liquidación de un día, ¿no? Y eso no siempre fue así. La realidad es que la industria ha tenido momentos donde hay mucha sofisticación y
tenemos fondos de equity que han dominado la industria de fondos, como en el Mirá, caso previo a las AFJP, y tuvimos, claro, o donde los fondos de equity eran muy relevantes, se podía invertir en acciones a través de fondos de CDR que invertían en Asia, en Europa, en Brasil. Bueno, obviamente pasaron muchas cosas en Argentina. Tuvimos momentos donde los fondos T+1 fueron incluso mayor a los fondos de Money Market, pero te diría que desde hace ya 4 años, un poquito más, 5 o 6 años, lo que estamos viendo es una industria donde cada vez tuvimos un resurgimiento de lo que son los fondos transaccionales. Esto sí, creo que en parte fue por la dinámica del mercado local, y una dinámica de donde quizás Argentina entró en default, después reestructuró su deuda, claro, o alejó un poco el apetito por activos un poco más de mayor riesgo, sumado a que se incorporaron lo que son las billeteras digitales, que han tenido un rol impresionante en lo que es el desarrollo sí, del mercado argentino, donde la necesidad de proteger el patrimonio llevó a que también el hecho de que sea mucho más accesible para cualquier inversor rentabilizar sus retornos hizo que haya un auge muy fuerte de billeteras digitales que acercaron al inversor a la industria de fondos, porque detrás de una billetera digital lo que hay es un fondo de money market que rentabiliza esos retornos. Con lo cual ha sido un aporte excepcional a la industria. Yo creo que el desafío que tenemos como industria es que poder también generar vehículos de inversión de más sofisticación, ¿no? De poder claro. tener un pasito de, bueno, pasan de activos o de fondos que vencen o que liquidan en un día, a poderle ofrecer ahorro de mediano y largo plazo a los inversores. Y eso, la realidad es que lo estamos empezando a ver, también un poco acompañado con lo que son las políticas que está llevando a cabo el gobierno de recorte de tasas de interés, lo que hace es que el mercado esté buscando mayor retorno, y para buscar mayor retorno tiene que incorporar otro tipo de activos a la cartera, con lo cual lo que estamos empezando a ver de forma muy, muy incipiente es que el share de la industria de lo que es fondos de money market se está volcando más a fondos de T+1, ¿no? Y Bien. eso creemos que es una tendencia que recién comienza, ¿Ah? y que la verdad que sería muy sano para la industria en su conjunto de que eso suceda, ¿no? Porque significa que no estamos en lo inmediato, sino que ya De estamos inmediato. generando ahorro de mayor largo plazo. Ni No, hablar. no estamos pensando en que mañana hay que salir y va a haber algún lío, digamos. Estamos Claro, pensando sí, en que esto tenemos otro horizonte. es una Exacto. señal a ver, en la señal de pánico, cuando tenemos pánicos en el mercado, uno la liquidez es lo que manda, ¿no? Entonces, Claro. un poco se reflejó durante los últimos años es un mercado que estuvo, la realidad, que en un estado de alerta constante, ¿no? Pues a medida que Exacto. se van dando señales, que Argentina logra reordenar su acceso a los mercados, eh, el ahorrista se ve con más voluntad de buscar otro tipo de activos, y se empieza a ver eso, que sale de un producto de cash, un producto de money market, y empieza a buscar otro tipo de alternativas. Por eso, yo cuando Bueno, veo esta foto, lo que veo es, primero, creo que se está haciendo un trabajo muy bueno de acercar al inversor. Creo que si mm, hay cosas positivas que uno puede encontrar en la inflación y en el cepo, es que hubo necesidad de hacer rentabilizar tus pesos, ¿no? Los pesos. exacto. Entonces eso te tenías que volcar en algún activo para buscar refugio. Y eso acercó un montón de inversores a la industria. Y creo que hay muchísimas cosas negativas, y no estoy diciendo que es positivo, pero hay algunas No, no, cositas que totalmente. aceleraron el proceso, sumado a la tecnología que acercó muchísimo al inversor. Ahora estamos en esta etapa donde hay que dar seguridad. Creo que los actores del mercado tenemos que también trabajar en eso, en educar, en mostrar que hay otros vehículos en los cuales uno puede invertir, y
también decir, bueno, ofrecer agilidad, rentabilidad y mostrar que la industria de fondos comunes de inversión es una industria extremadamente transparente. Uno Exacto. puede entrar, como veía que revisaron en la presentación anterior, uno puede entrar a la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión y revisar con un delay de 15 días nada más. Eso es, la verdad que es poco usual en el mundo. Sí. Sí, esto, la industria de fondos comunes de inversión es extremadamente transparente. Puede revisar qué tiene un fondo, cómo cambió su cartera, cuál fue la rentabilidad de forma diaria. La realidad es que hay muchísima información que nosotros, actores del mercado, tenemos que hacérsela llegar al inversor de forma eficiente. Con lo cual, primer concepto, revisamos lo que es una gestora independiente versus lo que es una gestora bancaria. Mostramos que hay fondos de money market, pero también existen otros fondos más, que hoy lo que dominan son los fondos de money market, pero están los fondos de renta fija, T+1, los PYME, infraestructura, renta mixta, y me quiero detener en renta variable. Y las primeras preguntas que me hacen mis amigos cuando voy a un asado es con respecto a las acciones, y la realidad es que hoy el porcentaje de renta variable, de equity en lo que es la industria de fondos es muy bajo, ¿no? Entonces, Ojo. esto lo que nos da es un optimismo de la realidad de cuando uno compara Argentina versus otros mercados, vecinos, países como Brasil, la penetración del mercado de renta variable es ínfimo, ¿no? Y hay un potencial enorme en lo que es Enorme, el desarrollo del mercado. enorme. Con lo cual, uno ve así, puede mirar el vaso medio vacío y dice, la realidad Claro. es una industria muy precaria, donde el 60% es una caja de ahorro y el resto son fondos y la sofisticación de la industria es muy baja, pero también uno puede ver la tendencia de lo que está ocurriendo y estar optimista de que, bueno, si Argentina se estabiliza la industria de fondos comunes de inversión, como el mercado de capitales en su conjunto tiene un potencial enorme, ¿no? Así que un poco compartir ese concepto. Mariano, perdón que te interrumpa, pero veo que hay 3 o 4 preguntas. ¿Qué diferencia hay, por más que por ahí a nosotros nos parece casi claro, entre un T0 y un T1 y renta fija? Es como que esas cosas a veces quedan medio nubladas. Claro. ¿Nos podés ayudar ahí? Sí, justo estamos en un periodo donde creo que eso se va a redefinir, porque el más Seguramente, uno sí. lo que refleja son fondos que son transaccionales normalmente, que tienen un poco más de riesgo de lo que tiene un fondo de money market, tienen activos que son a mercado, o sea, activos, normalmente uno cuando ve la cartera de la industria agregada de fondos de los que hoy denominamos T+1, Ujú, ve que tienen plazos fijos en un porcentaje, tienen títulos públicos de corto plazo, una duración promedio de la cartera está por debajo del año, claro, con lo cual la industria en su momento, cuando se lanzaron los primeros fondos, dijeron, bueno, empecemos a incorporar algo más de riesgo, pero demos un plazo en vez de contado inmediato, en un plazo de T+1, se quedó catalogado como un asset class en sí. Yo le decía que Ah, estamos en un bien, momento de redefinición porque el 27 de mayo exacto. vamos a pasar a liquidar la gran mayoría de los fondos en el plazo T+1. Entonces, Bien, hoy la industria está viendo a ver cómo recategoriza o qué nombre le pone a este asset class, ¿no? Pero para claro, simplificarlo, la diferencia es en el tipo de instrumento o el tipo de duración que tiene el fondo, de longevidad en los activos que invierten. Normalmente lo que es la categoría de renta fija, uno suele ver que se invierte en bonos de más largo plazo, en bonos que quizás están denominados en dólares, en bonos que son corporativos. Normalmente, y lo que uno encuentra en los fondos de T+1 es la principal categoría es que hay un porcentaje grande de la cartera que está en activos con mucha liquidez. Es porque imagínense que es el siguiente escalón a lo que sería un money market, con lo claro. cual un manager de la cartera tiene que prever que va a tener fluctuación activa de liquidez, con lo cual es mucho más lo que es
el armado de la cartera te pondera mucho la liquidez de los activos que uno incorpora, y tiene también que tener menor volatilidad que los fondos de renta fija. Entonces, lo que uno busca es prácticamente agregar un poquito más de riesgo a la cartera, poderle dar mayor rentabilidad al inversor, pero en simultáneo tampoco que tenga una volatilidad excesiva que genere que haya mucha fluctuación en el valor de la cuota aparte. Te diría, Claro. ese es el principal distinción o diferencia entre un fondo de renta fija per se. Clarísimo. Y ahí creo que respondiste, Mariano, a otra pregunta que también estuvo bastante en el encuentro anterior, de si a partir del 27 de mayo se iban a ajustar los plazos de liquidación de los fondos de T+2. A partir de eso, ¿eso va a ser así? ¿Es lo que te entendí bien? Sí, a ver, hay un consenso de la industria de tratar de ir a esa liquidación. Hay algunos Buenísimo. fondos que tienen algunas particularidades, que tienen, por ejemplo, activos que están en el extranjero, entonces uno tiene que Claro, sí, 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 ver cómo sí. es la liquidación. Pero en términos agregados, todo lo que es renta variable creo que va a ser lo más sencillo. Todo lo que sea renta fija. Quizás demore unas semanitas, pero el objetivo es ir a un plazo homogéneo, ¿no? Sí, Y sí. es el objetivo de la industria. Obviamente va a depender un poco cómo evoluciona, pero sí, ese sería el objetivo. Con lo cual, por Y eso digo, digo, vamos a tener que redefinir qué es un T más uno. Bueno, un T más uno claro, seguramente va a ser un fondo, o lo que es el asset class hoy categorizado como T más uno, van a ser fondos de liquidez plus, ¿no? O fondos claro. con un poco más de riesgo, ¿no? O fondos de Sí, renta sí. fija de muy corto plazo. Totalmente, no, digo, eso que decís vos de los activos en el extranjero y demás, tengamos en cuenta que la Comisión Nacional de Valores sacó la resolución, la 1000, justo la resolución general 1000, donde por supuesto dice que en estos casos el plazo de 48 se va a poder mantener hasta que se pueda, como dice Mariano, porque no todos los activos tienen la misma Sí. característica, pero es importante esto que decís vos, Mariano. Lo que es importante para el inversor es tener la mayor cantidad de información disponible previo a realizar la inversión. Entonces, uno lo que quiere cuando toma una decisión de, por ejemplo, ahora cambiar el plazo, quiere estar seguro de que va a poder cumplir con eso, y la idea Claro, es, en el momento que se toma una decisión, ser consistente, ¿no? Para muchos fondos es más sencillo. Para lo que es renta variable te diría que es muy claro, fácil, todo el plazo va a pasar a T+1. Para lo que es renta fija, hay algunos fondos que sí ya lo están haciendo, como que le digo, hay fondos que ya están liquidando en T+1, con lo cual para eso no cambia nada. Hay otros fondos que, dependiendo de lo que invierten, y quizás pueden llegar a tener algún tema de que, dependiendo del mercado que estén invertidos, o que tengan activos, pueden o no. Pero es una tendencia global, y eso es lo que vemos que va a terminar ocurriendo en el mediano plazo, sacando la perfecto. particularidad si es el 27 o el 28, ¿no? Es una cuestión operativa nada más. Después del resto de la industria y el funcionamiento y los beneficios de los fondos y todo eso no cambia en lo más mínimo, digo, porque a veces parece mentira, pero hay gente que se preocupa por si esos cambios le pueden impactar en la cartera, en el rendimiento, y va por otro lado, no tiene nada que ver con eso. No hay, o sea que una de las cuestiones es eso. Uno de los factores fundamentales que tenemos las gestoras es poder, tener, lo que no haya transferencia de riquezas, ¿no? Que un plazo no Claro, haya exacto. transferencia de riquezas entre tus propios cuotapartistas, con lo cual, Fantástico. transmitir tranquilidad de que no es más, ni más ni menos, cuestiones operativas, pero en términos del impacto en lo que tiene la gestión de los fondos, es nula. Y Buenísimo. creo que cada gestora es independiente y va a adaptar, va a depender un poco de los activos que tiene, va a decidir si pasa todos los fondos al plazo T+1, si pasa todos menos algunos, o si analiza un poco, pero uno imagina, y esto quizás es una opinión personal, yo creo que esto es una tendencia global, ¿no? Y que la tecnología nos está permitiendo cortar plazos, y eso va a terminar siendo yo imagino que toda la industria en el mediano plazo va a ir a ese plazo, va a ir a T+1. Cable. Bien, perdón que te interrumpí, no sé qué querías, con qué seguimos. Esto que dijiste de la composición
Me llamó eso la atención, yo no me acordaba que en algún momento los fondos de renta variable tenían la mayor participación de mercado, o sea, es Sí, no, interesante no, tenían más ver, participación de la que tienen hoy. Yo recuerdo nosotros en Shores en particular, previo a lo que fue la nacionalización de los fondos de pensión, eh, yo me incorporé a la compañía en 2009 y en 2009 el 90% de nuestros activos eran equity, ¿no? Y éramos una de las gestoras más importantes del país. Hoy el 98% de nuestros activos son renta fija, ¿no? Entonces un claro, poco habla de cómo ha migrado el mercado. Sin duda lo que es el mercado de renta variable tiene un potencial enorme y nosotros creemos bueno, que a medida que se vaya desarrollando eso debería acompañar. impecable, interesante, o sea, no es poca cosa lo que estamos diciendo, porque eso implica necesariamente va a crecer la cantidad de fondos que van a ir destinados a la compra de acciones, ¿no? Al menos en teoría, no es una recomendación de inversión, pero digo, y eso es más demanda, y ya sabemos que cuando la demanda y la oferta se mueven, puede impactar en precios, en volúmenes, en todo, en crecimiento del mercado. Sí, no, yo creo que lo más interesante del desarrollo del mercado de renta variable es que se pueda generar un mercado de lo que denominamos de apertura de oferta pública de De compañías que acción. hoy no están, no han podido volcar o buscar capitales en el mercado de capitales argentino por una cuestión de que hubo muy pocos IPO, ¿no? En el mercado. Exacto. Creo Ujú. que hay muy pocas compañías listadas en el mercado argentino, o sea, lo cual con el potencial que tiene, el tamaño que tiene Argentina de país y el potencial que tiene, la verdad que hay muchos sectores, por ejemplo, que no están representados casi. Uno Oh, ve, claro. a ver, sector agrícola con lo que es del porcentaje del PBI, podrían estar muchísimas más Sí. compañías listadas, minería ni hablar, energía también. Así que hay, se está haciendo un trabajo excepcional y yo creo que hay muchísimo potencial, ¿no? Cuando uno ve lo que es la Sin industria, duda. por ejemplo, prácticamente uno tiene de forma mensual varias compañías que se vuelcan al mercado, ¿no? Entonces, eso no está ocurriendo, pero creo que yo soy optimista con la dinámica de Argentina y eso es una de las razones por las cuales estamos muy positivos con la dinámica de la industria en su conjunto, ¿no? Seguro, seguro, no, no, es muy importante eso. Bueno, de hecho, este año, después de mucho tiempo, tuvimos una oferta secundaria que fue la de distribuidora de gas del centro, que Bien. creo que hace más de 5 años que no teníamos un ingreso de una empresa a la oferta pública. Así que creo que vamos en el buen camino para el crecimiento de la industria. Totalmente. Eh, Buenísimo. Veo una pregunta que dice billeteras Sí, virtuales versus fondo T0, ¿cuál sería el beneficio de cada uno? Voy a hablar en términos generales o sea, dale, la billetera virtual lo que genera es que sea de fácil acceso, pero en lo que está invertida en casi un 90% de las billeteras que uno conoce, atrás de eso hay un fondo común de inversión de money market, ¿no? claro, Entonces, lo que hace la billetera virtual es agilizar el acceso o brindar ese mecanismo fácil para el ingreso del dinero, la distribución del fondo, pero atrás, en definitiva, está invertido en ¿no? En este porcentaje de la industria, ¿no? Hay claro. muchísimas gerentes que tienen fondos que están vinculados a billeteras digitales, pero te diría, uno indirectamente está invirtiendo en un fondo de money market a través de una billetera digital. Claro, totalmente, totalmente. Eh, Bien. Hay algunos que preguntan por esta plataforma que están todos embelesados con la plataforma que están mostrando, Mariano. Pero esto es una plataforma de la industria, ¿no la usan ustedes? No, es una industria, es una plataforma de la industria de fondos como es una consultora, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Utiliza la industria. Me imagino, perfecto. Pregunta que no viene a fondo, pero consulta, ¿Argentina es un mercado emergente o desarrollado? Creo que ninguno de los dos, ¿no? Depende en lo que, voy a sacar la presentación y cualquier cosa volvemos, Dale, dale. así lo hacemos más dinámico. Depende en el mercado
que uno opere, ¿no? En lo que es renta fija, los fondos de renta fija, Argentina es considerado un país emergente, con un porcentaje en el índice muy bajo, pero en el mercado de acciones, que es lo que uno normalmente observa, Argentina es lo que se denomina standalone. Básicamente no es Claro. ni emergente, ni país desarrollado, ni frontera. Normalmente Argentina pasó de ser país frontera a país emergente, y luego fue recategorizado como standalone. Yo creo que es importante la recategorización porque genera que haya muchos flujos en el mundo que siguen ese tipo de índices, entonces como digamos que, para decirlo en criollo, te ponen el mapa. A ver, nosotros como una gestora global, lo que te puedo decir es que Argentina tiene, o sea, hay mucho inversor que le Bueno, interesa a Argentina, ¿no? Y que hoy ve una oportunidad y que si bien no es parte de su índice, se anima o toma posiciones. Obviamente, los porcentajes son muchísimo menores a lo que podría ser Brasil o México o cualquier otro país, Perú o Chile, pero Argentina siempre despierta mucho interés del inversor internacional. esa es una pregunta personal, no tiene que ver ni con Bima, ni con nada, ni con el mercado de capitales doméstico, pero vos desde tu rol y el contacto debes tener, ¿has visto un cambio en la mirada del inversor que quizás a nosotros nos pasa a veces desde Bima en relación con inversores que nos empiezan a preguntar sobre el mercado? Hay gente que hasta hace unos meses no aparecía, vos estás viendo es esto que vos decís, estás viendo cierta, que vuelven a mirar a Argentina, están empezando a preguntar de vuelta por Argentina. Sí, totalmente, totalmente. La verdad, yo tuve la suerte de eh, el mes pasado estar haciendo una gira un poco. Mi rol es medio de embajador del mercado también y Claro, un poco mostrar las oportunidades que existen en Argentina. Y estuve en New York, en Madrid y en Londres. Y les puedo asegurar que todas las reuniones fueron a sala llena y hay muchísimo interés para entender qué es lo que está pasando, ¿no? qué Argentina es un bueno. país que todavía en algunos sectores en lo que es la tendencia del mercado de renta fija, hay mucho valor para destrabar todavía. En el caso de que se continúe en un sendero de políticas pro mercado. Con lo cual, no, lo que veo es mucho inversor que estaba invertido o estaba desarmando Argentina y que hoy espera y quiere ver cuál es la evolución, con lo cual eso es positivo porque no hay flujo vendedor. Después Claro. vemos mucho inversor que realmente estuvo muy golpeado por lo que fueron la dinámica de Argentina de los últimos años, y le cuesta más tomar esa decisión, Claro, pero sabe que hay un potencial de valor para destrabar y empieza a interiorizarse. Y hay otro inversor que cuando Argentina estuvo muy barato, hace en niveles históricamente baratos sí. para lo que son activos financieros, armaron una posición y quieren entender un poco qué es lo que está pasando. Pero creo que sí, hay mucho interés. Creo que la respuesta del mercado a las primeras medidas económicas ha sido muy buena. Los bonos pasaron de valer $25 a 60. Claro. Pero, a ver, todavía estamos lejos de países comparables en lo que es dinámica de países emergentes, como puede ser un Egipto, por ejemplo, ¿no? O un Bien, Ecuador, ¿no? Creo que bien. todavía Argentina tiene que hacer mucho trabajo para poder estar al menos en esos niveles de riesgo país que le permitan acceder al mercado de capitales y refinanciar parte de los vencimientos de deuda que tiene el año entrante. Me parece que esa es la prioridad, y bueno, que Argentina tiene todo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, Todo para hacerlo. Totalmente, también, totalmente. también no hay que ser naif y entender que Argentina es un país que fondió 9 veces, ¿no? Entonces, Sí. eso pesa, ¿no? La historia pesa. No, Kuznets no decía que había cuatro tipos de países en el mundo, los desarrollados,
en desarrollo, Japón y Argentina, creo que era. Sí, Una sí, cosa sí. así. Desarrollados, emergentes, Japón y Argentina. Y Argentina, exactamente, Argentina eso, tiene desarrollo. un potencial enorme, históricamente alto. Uno ve el sector financiero y ve, ahora estamos viendo el crédito hipotecario, pero el crédito hipotecario realmente es algo que es, uno viaja a cualquier país, a Uruguay, a Brasil, a Chile, y tienen un mercado los bancos generan hipotecas. Bueno, Argentina no lo ha podido desarrollar y eso genera el valor, ni hablar reformas de pensión, ¿no? Claro. La realidad es que está todo por hacer, ojalá lo podamos hacer. No, yo creo que sí. Mariano, justo, mira, tenemos una diferencia, a ver qué está preguntando Diego, creo que sirve. Si nos podés explicar qué diferencia o cómo entiendo la diferencia entre un fondo común de retorno total y uno de renta variable. Ok. De retorno total puede ser cualquier cosa. De renta Bien, variable son bueno. los fondos que existen, que invierten en acciones de compañías. Dentro de renta variable puede ser acciones de compañías argentinas, o sea, un fondo que siga al S&P Merval, por ejemplo, o puede ser un fondo que invierta en parte en CDRs y parte en acciones argentinas. Con lo cual, dentro de renta variable, para hacerlo bien generalizado, son acciones de compañías los activos subyacentes. Retorno total puede invertir un porcentaje en acciones de compañía y también puede invertir en bonos. O sea, hay dos grandes categorías en el mercado financiero, o hay más, pero vamos a centrarnos en dos, que es la renta fija y la renta variable. La renta fija son bonos o obligaciones negociables de compañías, donde uno de forma inicial ya conoce el cash flow o conoce cómo va a ser cómo deberían ser los pagos, ¿no? Ujú. Lo que es equity o el mercado de acciones es participar en el capital accionario de la compañía, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes distinciones. Retorno total, diría, puede hacer un mix de las dos cosas para buscar Bien, maximizar el retorno. Los que son de renta variable exclusivamente se focalizan en lo que son acciones. perfecto, clarísimo, Mariano. ¿Qué más tenemos? Yo veo una ahí que dice cuál sería el capital inicial como para ingresar. Dale, buenísima, sí, la vi y se me pasó, muy buena. Eh, los capitales son muy bajos, va a depender un poco del fondo, pero normalmente son 1.000 pesos o algo muy, Ujú. muy, muy bajo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene un fondo común de inversión. Yo voy a poner un ejemplo de fondos que hoy están bastante de moda, que son los fondos en dólares de deuda corporativa. Me parece, bueno, nosotros tenemos un vehículo hace años de ese fondo, tiene más de 20 millones de dólares y tiene una particularidad que a mí me parece muy atractiva, que es que uno con un capital de $1.000, por ejemplo, puede acceder a bonos que tienen láminas mínimas de $150.000, ¿no? Exacto. Eso, para ponerlo en criollo. Sí, Hay sí, una sí, sí. compañía que sale al mercado y sale a buscar capital y dice, bueno, mis bonos solo lo van a poder comprar con 150.000 nominales o más. Eso lo que buscan es segmentar el mercado, ¿no? Es decir, bueno, al momento de ir a buscar los capitales, y bueno, yo no me interesan órdenes por abajo de $150.000. Pero si un fondo lo compra y un inversor invierte en ese vehículo, accede a un instrumento que de forma individual no lo podría hacer, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de democratizar un poco las inversiones, el rol que tenemos los fondos comunes de inversión, sumado a el manejo profesional, la transparencia, la regulación que tienen hoy los fondos comunes de inversión, el tener el regulador que nos audita, nos mira. Bueno, sumado a todo eso es también poderle dar acceso a un inversor retail a un bono o a un instrumento que quizás de forma individual no lo podría acceder nunca, ¿no? A una cartera muy Mm. diversificada de bonos que quizás por el patrimonio que tiene es imposible de realizar, ¿no? Entonces, Exacto. en ese vehículo creo que es un ejemplo muy claro
de esto, ¿no? ¿Cuál es el capital inicial? La realidad es que son capitales iniciales muy bajos. En algunos fondos, en nuestro caso, es de 1.000 pesos y otro de $1.000. Sí, Eso es bastante bajo para lo que es el promedio de la industria, pero la ventaja que tiene es que uno con ese capital inicial accede a una cartera súper diversificada, ¿no? Lo mismo pasa en el exacto. mercado de acciones, ¿no? Nuestro fondo de equity tiene más de 20 años de track record. Tenemos, uno puede ver la performance histórica de nuestro fondo y toda esa transparencia, y también accede con una suscripción de 1.000 pesos a un abanico de 20 acciones. Claro. Y, Bueno, nosotros le mostrábamos el martes esta planilla que elabora la Cámara, que también está en la página de la CNB, donde en la última columna te muestra cuál es el monto mínimo para entrar en los fondos, dependiendo de cada uno. Entonces, eso de que decís vos de la transparencia y de la información y de la regulación, creo que es muy importante porque es uno de los grandes temores, si se quiere, de los inversores que entran al mercado y dicen, ¿quién cuida mis acciones? ¿Cuánto valen? ¿Dónde están? ¿Cómo las veo? O mis claro, bonos o mis inversiones. Y eso creo que vos decís es algo muy importante. Y además, Mariano, yo podría, porque creo que la adrenalina de estar en el mercado de capitales y elegir qué acción, qué bono comprás, ese stock picking, como dicen, está bueno, pero quizás yo decía el martes a título personal que para mí la industria de fondos es una excelente entrada, porque decir, bueno, yo quiero ir a acciones, pero le dejo a un profesional que elija las acciones de acuerdo a mi perfil del inversor. Y hay un par de preguntas de, hay que respetar el perfil del inversor, ¿no? Es importante ser honesto con uno mismo. totalmente, porque creo que eso genera que haya experiencias poco felices. Si uno piensa que está invirtiendo en el mercado de acciones y no hay riesgo, ¿no? Bueno, eso no. Claro, No, primer concepto es a mayor riesgo, retorno a mayor riesgo. No todos están preparados para invertir en los distintos tipos de activos que existen. Yo creo que hay que ser muy honesto en decir, bueno, normalmente la pregunta, lo que vemos es, yo quiero ganar mucha plata, pero no estoy esa, dispuesto a perder. Bueno, claro. Y en la poco realidad, tiempo, y en poco tiempo. en poco tiempo. La realidad es que si tuviésemos la capacidad de hacer eso, creo que no, o sea, estaría acá por una cuestión de placer, pero seguramente en mi fondo no sería una biblioteca, sino sería Claro. el mar Mediterráneo, no sé. Pero hay que ser muy honesto en los perfiles de inversor, asesorarse, creo que entender cuáles son los riesgos, educarse. Me parece que este tipo de iniciativas ayudan a que la gente se familiarice o el mercado se familiarice con el mercado. Y sí, la Argentina sobre todo, y son países donde la gestión activa, esto de estar encima de las inversiones, realmente es el diferencial, ¿no? Es una economía muy volátil, con lo cual lo que genera una buena inversión hoy puede no ser la mañana, y esto es un poco lo que nosotros, a través de estar mirando los mercados prácticamente todos los días, estar viendo oportunidades de inversión, analizando, lo que generamos es tratar de generar valor, ¿no? Y generarle ese valor a nuestros cuotapartistas. Porque nuestro negocio es muy simple, ¿no? Nosotros ganamos plata si al fondo le va bien y si los clientes se quedan en el fondo, con lo cual Exacto. los intereses están muy alineados. Totalmente. Bueno, justo Daniel y Néstor nos hacen dos preguntas, uno sobre renta variable, otro renta fija, pero que también tuvimos en el encuentro anterior. Dice, cuando se cobran dividendos de las acciones que tiene un fondo, se cobra el cupón de un bono que tiene un fondo, ¿eso impacta en el valor de la cuota parte? Preguntan. No, o sea, el fondo todos los días se evalúa. Es como, imaginen como cerrar balance de una compañía todos los días, ¿no? O sea, Ujú. evaluamos los activos que tenemos, evaluamos el pasivo, si hay algo a pagar de ese fondo, y de ahí se saca un patrimonio y se divide por la cantidad de cuotapartes que hay emitidas, y ese es el valor de cuotaparte del fondo común de inversión. Cuando lo evaluamos, por ejemplo, un bono que está cortando cupón mañana, al momento de la evaluación nosotros consideramos el precio, o sea, consideramos que vamos a cobrar ese cupón, y eso ya está reflejado en el valor de la cuota parte.
Lo que sí Claro, genera es, bueno, y ahí está un poco en la visión del manager, bueno, qué hacer con ese flujo, exacto. ¿no? Si lo invierte, si lo deja en caja, nada, si con ese cupón paga algún rescate que tiene para no desarmar cartera, pero en los términos de transferencia de riqueza, y yo creo que puse bastante énfasis en eso, es fundamental y es un poco el ADN de las gestoras de fondos y también del regulador, ¿no? De que no haya transferencia de riquezas entre los contrapartistas, que la cartera esté valuada, que bien y que refleje lo que es la realidad del mercado, con lo cual ese, diría, es lo más importante para un fondo común de inversión. Buenísimo. Miriam pregunta, creo que, ¿existe en todas partes los fondos comunes de inversión o son un invento argentino? No, 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 inventamos muchas cosas, pero Sí, los fondos comunes de inversión existen en todas partes del mundo y hay, a ver, cuando uno mira el tipo de fondo común de inversión, hay de todo. O sea, nosotros en Schroders tenemos fondos de real estate global, tenemos fondos asiáticos, fondos de inversiones chinas. O sea, a nivel del mundo hay una sofisticación muy interesante en lo que es en la industria de fondos de inversión. No es solamente money market, no hay desde claro. inversiones alternativas, hay private equity, private debt, o sea, es muchísimo, el universo de fondos comunes de inversión es muy, muy amplio. Así que no es un invento argentino. Bueno, eso refuerza un poco lo que dijiste vos de asesorarse y de cuando uno se acerca a un profesional asesor, decir, mira, yo quiero esto. Entonces, por ahí este asesor profesional, ya sea del fondo o un asesor financiero, le va a decir, no, bueno, mira, todo esto que estás diciendo vos lo sabe un asesor, lo sabe un profesional de la industria que te puede decir, sí, yo además de este fondo de Money Market tengo todos estos. Ah, me gustó el fondo de Asia que dijiste vos porque quiero diversificar en Asia. Entonces, creo que es muy importante esto que decís vos, remarcar lo de asesorarse, hablar con los profesionales de la industria que están para eso, están para entender el perfil del inversor y recomendar la alternativa que más se ajusta, ¿no? Totalmente. Primero la educación, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer la tarea de entender Sí. lo que está comprando y sí asesorarse y, a ver, la regulación nos exige que demos exámenes, que estemos actualizados, que sepamos las regulaciones, con lo cual nada, es muy importante poder tener un asesoramiento profesional, ¿no? O sea, pero yo creo que si también no descansar, o sea, descansar en eso es bueno en el sentido de si uno confía, pero también entender los criterios básicos y este tipo de cursos Por creo que... supuesto. No, sí, no, a ver, no es, yo se lo tiré al asesor y yo no entendí nada, entonces yo no tengo responsabilidad, no. Uno tiene Sí, que a ver, yo entender, creo que ahí vas a ver a ver, una desventaja de información. Mínimamente uno tiene que, yo creo que este tipo de cursos lo que te otorgan es que, bueno, hoy las personas espero que hayamos sido claros y sale y dice, bueno, hay no, distintos seguro. fondos, que existen las gestoras bancarias, las independientes, puedo invertir en money market, el gran porcentaje de la industria está en money market, pero también existen los fondos de renta fija, los fondos de estos temas uno que son quizás un poquito más de riesgo que un money market, pero también tengo un plazo de liquidación mayor, después están los fondos de equity. O sea, después, ¿qué acción uno va a elegir? Creo, o sea, nosotros, habiendo estado, yo he una compañía que tiene 220 años de historia, así que creo que esa última milla la podemos hacer los profesionales de los fondos comunes de inversión, deberíamos Sí. poderlo hacer de forma sistémica, mejor que alguien que quizás no está todo el tiempo mirando el mercado, ¿no? Pero conocer y interiorizarse en el mercado creo que es fundamental para poder rentabilizar sus ahorros, ¿no? Y tener proyección de mediano a largo plazo. O sea, lo que en el largo plazo los mercados generan valor, Claro. ¿no? Con lo cual, Totalmente. Ahí te hago una pregunta que yo, estás hablando de conocer la industria, que yo no los terminé de convencer el encuentro pasado. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria? Que no me terminaban de entender. está muy bien.
Y te diría que es una pregunta muy buena porque es uno de los pilares de los fondos comunes de inversión, ¿no? La sociedad gerente es quien administra los activos, ¿no? Dentro de una sociedad gerente está el portfolio manager, que es quien tiene a cargo su fondo común de inversión y quien decide las tareas quien elige qué papel comprar, cómo hacerlo. Pero también tenés la sociedad depositaria, que en nuestro caso es un banco que no está vinculado a nosotros. Nosotros cuando decimos somos 100% independientes, significa que yo no tengo ni siquiera un banco que sea el propio para Ujú. custodiar los activos, que es quien paga los rescates, quien hace la parte más operativa, quien Ah, crea que los límites que tengo que cumplir por la regulación se cumplan. Entonces, ese Chinese Wall, esas dos sociedades, uno que se dedica a administrar y el otro se dedica a custodiar los activos y a generar a mayor transparencia, creo que es fundamental en lo que es la estructura de fondos comunes de inversión. vale, eso fue importante lo que dijiste de los rescates y gestionar y controlar los límites. La verdad que a mí me quedó clarísimo, así que creo que está claro. Y una pregunta que hace Miriam, que creo que también está bueno por esto de decís vos, los distintos tipos de fondos comunes de inversión, es ¿cuánto es la permanencia recomendada en cada fondo? Claro. Ahora, en la permanencia, en lo que es recomendada, uno cuando va a un fondo de money market, por ejemplo, donde la liquidación es inmediato, esos fondos están pensados y diseñados para el manejo de la caja, ¿no? Para prácticamente una compañía que tiene que pagar salarios y lo tiene que pagar en 7 días y bueno, dice, en vez de dejarlo en la caja de ahorro, donde cobro muy poquito, lo pongo en un fondo común de inversión de money market y lo rescato en el plazo que lo necesito. Con lo cual, en un fondo de money market está pensado, diseñado, la estrategia está pensada para eso. Los fondos de renta fija tienen otro horizonte de inversión, ¿no? Uno arma la cartera pensando en que no va a tener rescates y suscripciones de forma permanente, entonces eso permite que tome un poquito más de riesgo, que compre un bono de una compañía que vence en 2 años, por ejemplo, nada, con ese objetivo, obviamente a mayor riesgo, un poco más de retorno, entonces eso genera más retorno en la cartera. Los fondos de temas uno están pensados para un horizonte quizás de 30 días, algo un poquito más de lo que es el fondo de money market, pero también con un retorno adicional. Y los fondos de equity, poner un plazo es Sí, muy es muy complicado, finito. pero pensemos que están pensando para horizontes de entre 2 y 5 años, ¿no? Esos son los horizontes Perfecto. de inversión para fondos de equity. Eh, y eso tiene que ver, ahora, es muy bueno porque en definitiva uno lo que está invirtiendo es en una cartera de un fondo que atrás sale a comprar activos, ¿no? Atrás de un fondo uno puede entrar en la página de la cámara, como les dice, y ver, bueno, el fondo de yo de renta variable, cuáles son las acciones que tiene compradas, ¿no? Y uno Exacto. cuando, desde el punto de vista de la inversión, uno no compra una compañía o para capital accionario de una compañía para rescatarlo al día siguiente, ¿no? Entonces son inversiones de más largo plazo. Así que es muy buena la pregunta y es parte de lo que es el asesor y lo importante del asesor y lo importante de tener buenas experiencias en el mercado financiero es entender Claro. el plazo en el que uno está dispuesto a invertir, ¿no? Y aparte, digo, uno podría incluso diversificar sus inversiones a través de distintos fondos, ¿no? Tengo un pedacito en Money Market para que pago la tarjeta al 10 y cobré el sueldo el último día hábil del mes anterior. Entonces, el pago de la tarjeta va a un fondo de Money Market, el pago de la cuota del colegio y otra parte a renta fija y otra parte que estamos pensando en el ahorro de largo plazo de la familia a renta variable o el fondo de emergencia lo tengo en un T+1. Digo, ¿podemos también pensar en una diversificación de ese estilo? Sí, a ver, creo que uno de los conceptos ya más fáciles es pensarlo como cajones, ¿no? Bien. Y pensar su patrimonio como, bueno, ¿qué porcentaje no lo voy a necesitar? Bueno, en eso ahí estoy dispuesto a tomar un poco más de riesgo y ahí quizás voy a tener mayor retorno en el largo plazo si invierto en acciones que si invierto en un fondo de money market. Después, es decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje que estoy dispuesto a destinar a
algo de muy mediano plazo. Bueno, ahí quizás un fondo de renta fija, un fondo T+1, se adecue mayor a ese riesgo. ¿Y qué tengo que pagar la tarjeta o tengo que pagar el alquiler y no quiero volatilidad, no quiero tener certeza con respecto a los pesos que deposito y que después voy a tener esos pesos más que un poquito más? Bueno, el money market es el instrumento que puede cumplir con ese perfil, ¿no? Pero bueno, Perfecto. pensarlo en cajones ayuda mucho a mentalmente Si decir, no, estos fondos son más riesgosos, bueno, puedo destinar porque está comprobado que en el largo plazo, cuanto más riesgo me va a proteger más en el tiempo, voy a tener mejores retornos, pero nada, es muy importante tener en claro el horizonte, ¿no? esto de alguna manera va en línea con lo que en algún momento vimos en algún encuentro de finanzas básicas, que si uno ordena su casa, uno lava el auto, también tiene que ser ordenado con sus finanzas y se tiene que hacer esa pregunta de, che, ¿qué voy a necesitar en el corto plazo? ¿Qué no voy a necesitar? Y es parte del ejercicio de las finanzas personales y de las finanzas de la familia, como lo haría una empresa también, ¿no? Y creo que esa gimnasia los argentinos la tenemos muy en claro. Creo que las finanzas son muy importantes para lo que es el bienestar financiero. Creo que a veces se subestima lo importante en tener criterios básicos de finanzas, sobre todo en países como Argentina, donde tuviste inflación Claro, de 3 dígitos, donde no hacer nada era la peor decisión. Y bueno, cuanto uno más educado está y más conoce del tema, mejor va a poder proteger su propio patrimonio. Y bueno, eso hace a la solidez personal, ¿no? De la estabilidad financiera. Hay muy una bien. pregunta con respecto a renta variable. A ver, sí, Cuando rescato un FSI de renta variable, específicamente en el que invierten en esa prima anual, ¿me lo acreditan al valor del mercado del momento en que estoy rescatando o al valor T+2? A ver, cuando uno rescata, está rescatando el valor del cierre del día. O sea, exacto. lo que es la evaluación del cierre del día. Yo les contaba que nosotros cerramos balance prácticamente todos los días, definimos un valor de cuota parte que se publica, que lo pueden seguir. Eh, Con lo cual, uno está, cuando realiza una suscripción o realiza un rescate, lo está haciendo al valor de evaluación del fondo del día en el cual realiza la transacción. Y Exacto. se No, paga digo, 20 minutos. y esto es igual que en el mercado accionario. Si yo tuviera un fondo de renta variable y rescato hoy, rescato al valor de la cuota parte de hoy y me lo acreditan en 48 horas. Si yo vendo acciones, vendo al precio de hoy y me lo acreditan en 48 horas al precio de 48 horas atrás. No es que me acreditan al precio, o sea, esto es a mercado. O sea, Es y es totalmente a mercado y es exactamente lo mismo. Por eso, a ver, volviendo a la pregunta de si vamos a migrar a T+1 un poco, la idea es esa, que el fondo común de inversión es un activo más, ¿no? Que tiene un montón de beneficios por estar diversificado, por estar manejado de forma profesional, pero es un activo más en el mercado y se comporta de esa forma. exactamente. Una pregunta para ir cerrando ya, Mariano, te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un fondo común de inversión y un hedge fund? Nos tiraron por ahí. A ver, los hedge funds son fondos comunes de inversión, pero que tienen un perfil Bien, de riesgo bastante más, o sea, no tienen tanta transparencia en lo que es los activos, tienen una flexibilidad de tomar deuda, por ejemplo, para invertir. Son, digamos, fondos comunes de inversión muy sofisticados. bien. No hay hedge funds en Argentina, ¿no? ¿O sí? La normativa creo que no hay hedge No, funds así no en el como... mercado público, no, la verdad no es un mercado que esté del todo desarrollado. Perfecto. Y por último, que quiero poner, tiene que ver un poco con el día a día de los fondos. ¿Qué herramientas o cómo determinan qué cantidad de activos ponen en cada fondo? Bueno, nosotros tenemos un proceso de inversión muy robusto. A ver, les cuento un día cómo es un día de un portfolio manager. Básicamente, tenés comités de inversión donde
Normalmente somos un equipo, somos 5 profesionales que estamos específicamente destinados al área de inversiones. Después tenemos gente que está en el back office, gente de compliance, etcétera. Pero, y cada uno sigue un tipo de activos. Hay uno que sigue solamente el money market, hay otro que sigue lo que es renta fija en pesos, otro sigue renta fija en dólares. Tenemos un economista, un macroeconomista, con lo cual hay un comité de inversiones donde se analiza de forma, diría, ya últimamente lo hacemos de forma diaria, las Diario. condiciones del mercado y en base a eso vamos definiendo, dependiendo del objetivo que tiene ese fondo. Por ejemplo, si es un fondo de renta variable, nos vamos a limitar a acciones. Si es un fondo de renta mixta, nos vamos a limitar a acciones y bonos. Si es un fondo de renta fija, exclusivamente bonos. Y analizamos todo el universo de inversión posible y en base a eso tomamos decisiones entendiendo qué es lo mejor para los contrapartistas. Pero hay muchos factores que influyen. La liquidez de los activos, o sea, el plazo de inversión, si tengo que pagar un rescate o no tengo que pagar un rescate. Con lo cual que es algo súper dinámico, pero sí el proceso de inversión es algo muy importante a mirar al momento de seleccionar un manager, ¿no? Perfecto. Y ahí está la calidad del equipo que maneja la cartera. Ahí hace la diferencia. Y está la Ahí está performance, ¿no? Y uno puede mirar la performance de los fondos. Y obviamente a veces la idea es que acertemos más de las veces que nos equivocamos, y eso genera que le ganemos o no le ganemos al mercado, ¿no? Exactamente. Ahí está un poco bueno, las gestoras y los equipos, un poco lo que distingue a unos de otros termina siendo, bueno, qué tantas veces estuviste correcto y por eso el Viste, mercado te... correcto. Perfecto. Bueno, Mariano, hay muchas preguntas que quedan sin responder. Hay gente que se enoja porque se pregunté y no me respondieron. Nosotros vamos a tratar de todas sus preguntas quedaron. Nosotros vamos a tratar de responderles después por correo electrónico. Nosotros le dijimos a Mariano 1 hora. Hay gente que ya se tiene que ir a trabajar. Mariano, creo que ha sido súper enriquecedor. La verdad que he aprendido. Espero que el resto también. Te agradezco muchísimo por el tiempo, por tus explicaciones. Habrá sido muy didáctico. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier otro encuentro. Muchas gracias, Mariano. Buenísimo, Mario, y nada, gracias por la participación y bueno, si quieren después contáctenme por LinkedIn o cualquier consulta que me quieran hacer llegar a través de Mario, yo feliz de contestarla. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Que tienen muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.